Vamos a empezar. Ante todo, buenas tardes. Les saluda Melanie Arquínigo, asesora científica de la empresa. Bienvenidos al segundo taller de capacitación organizado por Hexin. Es una empresa comprometida en brindar productos de calidad para el laboratorio clínico con la asesoría que necesitamos. El objetivo de estas charlas es enriquecer el conocimiento tanto de los analistas y profesionales del laboratorio, para el adecuado manejo de los analizadores e interpretación de los resultados. El día de hoy, nuevamente, tenemos a la magíster, tecnólogo médico Pierina Donaire, con maestría en informática biomédica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también con 9 años de experiencia como tecnólogo médico en laboratorio, donde 4 de ellos ha sido asesora científica de analizadores hematológicos y bioquímicos en casas comerciales. Actualmente ella labora en el Hospital Nacional 2 de Mayo y también en la empresa Hexin. Ella nos presentará el día de hoy el tema de interpretación de parámetros hematológicos. A continuación le doy pase. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, se te escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por la bienvenida, Melanie. Bueno, efectivamente, nuevamente a los que nos han seguido desde la primera charla, y bueno, bienvenidos a esta segunda charla que es sobre interpretación de parámetros hematológicos. Bien, esta segunda charla nos vamos a enfocar ya a los significados de los parámetros de un hemograma básico, un hemograma de 3 diferenciales hasta 5 diferenciales. ¿Sí? El día de hoy vamos a presentar en la agenda, ¿no?, las variables preanalíticas que influyen en una interpretación del hemograma. La clasificación de anemia, si bien es cierto, no es la única patología relacionada a un hemograma. En un hemograma podemos ver muchas enfermedades. Sin embargo, la anemia es una de las más frecuentes a nivel mundial. En nuestro país abarca más o menos un 20% de la población en general, y en los niños menores de 5 años abarca hasta un 40%. Entonces, como es una condición muy frecuente y muy prevalente, es importante que nosotros, como profesionales, como analistas en el campo del laboratorio clínico, debemos interpretar y saber un poco de su clasificación, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a saber si reportamos o no reportamos un resultado, o si hay un problema en el equipo, o si es un problema del propio paciente, ¿no? Es muestra. La relación hemoglobina-hematocrito, muy importante también en la interpretación dentro de los parámetros básicos de un hemograma. Las constantes corpusculares, los reportes diferencial leucocitario a partir de un analizador de 3 DIF, también de un 5 DIF, y la corrección de ortocromática es un punto importante también en el adecuado reporte de los leucocitos. Bien, entonces vamos a empezar con la variable preanalítica. Bueno, como sabemos, dentro de todo un proceso de laboratorio, nosotros tenemos la fase preanalítica, analítica y posanalítica, ¿sí? En el caso de las variables preanalíticas, sabemos que abarcan más de un 60% de errores dentro de un proceso de laboratorio. Si nosotros nos ponemos a mapear de 100 errores que ocurren en el laboratorio, por ahí un 50, un 60% están asociados a esta fase. ¿Qué significa esta fase? Esta fase significa desde que yo tomo la muestra hasta el momento en el que emito un resultado, o hasta el momento en que yo recibo la muestra. Toda esa corresponde a una fase preanalítica, ¿sí? En la fase preanalítica, nosotros podemos ver que hay errores asociados a una muestra con hemólisis, a la presencia de coágulos,
a los valores, por ejemplo, en una hemólisis, ¿no? Yo sé que en una muestra de hemograma es muy complicado diferenciar si una muestra es hemolítica o no. Para ello debemos de... un momentito. Melanie. Hola. Sí, dime. Allá. Quiero saber si se escucha un ruido de fondo. Disculpen un momento. ¿O se escucha claro mi voz? Solo se te escuchaba a ti. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ya, lo que pasa es que justo, disculpen, percibí un sonido afuera y quería asegurarme que mi voz se escucha. Bien, entonces les comentaba. En cuanto a las variables preanalíticas, la hemólisis es una de las variables un poco complicadas de diferenciar. Recuerden que una muestra que tiene un tubo morado, de ETA, con el anticoagulante de ETA, nosotros al homogenizarlo, nosotros lo tenemos que homogenizar obviamente y no podemos diferenciar si está homogenizado o no. En un suero, en un tubo amarillo o en un tubo rojo, lo centrifugamos y claramente podemos evidenciar ¿no? Su suero, el plasma está de color rojo, está de color rosado. Sin embargo, no necesariamente en una muestra de ETA podemos evidenciarlo, ¿no? Por eso va a tener que tener un poco de interpretación de nuestro programa para poder ver, por ejemplo, un incremento de plaquetas de un paciente que está cursando con trombocitopenia o un paciente que tiene un historial de plaquetas normales y luego tiene 1 millón. No, aquí hay algo, ¿no? De repente evaluar bien esta muestra, dejarla reposar y ver su sobrenadante. En cuanto a los coágulos, sí son bien sencillos de verlo, de observarlo, incluso los microcoágulos, ¿no? Sabemos que a veces, sobre todo en las muestras pediátricas, podemos ver, a veces por falta de homogenización se forman pequeños coágulos que de repente no se observan, pero cuando pasamos al equipo vemos que tiene las plaquetas por los suelos, de repente 50.000, cuando sabemos que el rango está entre 150.000 a 450.000, pero vemos que este paciente que no tiene historial de trombocitopenia tiene 50.000 de plaquetas. Entonces lo observamos en la lámina y efectivamente vemos agregados plaquetarios evidentes, ¿no? Entonces aquí hay microcoágulos que de repente no se valoran macroscópicamente, pero sí a través del microscopio. ¿Qué más? Otra variable preanalítica son los valores elevados de leucocitos. Estos leucocitos, por ejemplo, ¿no? Un paciente, obviamente tienen que ser mayores a 50.000, 60.000, 100.000, para recién generar una turbidez en el tubo. ¿Recuerdan cuál era la metodología de la hemoglobina, por ejemplo? En el caso de la hemoglobina era fotocolorimétrica, es decir, le agregan un reactivo y se evidencia el color del sobrenadante, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, el color de la mezcla del reactivo con la hemoglobina de los hematíes. Mientras más color forma, más hemoglobina tiene. Este proceso ocurre tanto de manera manual como de manera automatizada. Entonces, si el plasma del paciente está muy turbio, este color, digamos que va a aumentar un poquito más. Entonces, en una muestra que está lipémica, aprovechando el ítem de abajo, en una muestra que tiene elevado recuento de leucocitos, su plasma no es translúcido, es turbio, un poco turbio. Entonces, esto va a interferir un poco en las lecturas como la hemoglobina. Luego, los medicamentos. Si bien es cierto, estas interferencias no se pueden controlar, digamos que la hemólisis y los coágulos sí se pueden controlar. Si nosotros entrenamos bien a los pacientes de toma de muestra, si nosotros los capacitamos, le damos todas las condiciones adecuadas para que puedan tomar adecuadamente al paciente, estos errores disminuiríamos. Pero valor elevado de leucocitos, la lipemia o el plasma medicamentoso, por ejemplo, esto depende de la condición del paciente. Entonces, ¿va a influir en los resultados?
Sí, va a influir. ¿Lo podemos controlar nosotros? No. Podemos reportar bajo una observación, ¿no? Se encontró que el plasma está lipémico, se encontró un plasma medicamentoso. Aquí hay algunos medicamentos, no son todos, son algunos que encontré en la literatura, y de acuerdo al tratamiento que recibe el paciente con corticosteroides, con algunos medicamentos basados en litio, algunos antiinflamatorios, los AINES, por ejemplo, el ácido valproico, todos estos influyen de alguna manera en el hemograma. Por eso los médicos suelen solicitar esta prueba para controlar de alguna manera la cantidad de medicamentos que se le da al paciente. Entonces, por ejemplo, con los corticosteroides, el aumento de los leucocitos aumenta, existe neutrofilia, un término que ya muchos lo conocen, y bueno, decrece los eosinófilos. Por ejemplo, el ácido valproico causa una trombocitopenia. Entonces, no es que sea la condición del paciente en sí, sino es una consecuencia de tomar unos medicamentos. Entonces, ya va a depender, en este caso, tanto del paciente como del médico, si suprime estos medicamentos para dosar el hemograma. Entonces, digamos que estas observaciones es importante tenerlas en cuenta. Si vemos algún cambio, ¿no? Sobre todo un cambio, ¿no? En los resultados de un hemograma de un paciente. Evaluar, descartar en primera instancia las variables preanalíticas. Bien, entonces, viendo esto, yo asegurándome que las condiciones del paciente son las que yo puedo controlar, que mi muestra está adecuadamente obtenida, yo ya voy a poder interpretar un poco más mejor mi hemograma, ¿no? Entonces vamos a ver la clasificación de las anemias. Como les decía, ¿por qué anemias? ¿Por qué no me enfoco en las otras alteraciones, ¿no? En la poliglobulia, ¿no? Una de ellas la policitemia vera. ¿Por qué no me enfoco en otras enfermedades asociadas a hemogramas, como les dije, por la alta prevalencia a nivel mundial y en nuestro país? Tenemos 3 tipos de clasificaciones, ¿no? En el caso de, según la OMS, perdón. Ay, disculpen. Bueno, según la OMS, tenemos que se clasifica en 4 grados, leve, moderada y grave. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Ahí están los rangos de hemoglobina. Como se habrán dado cuenta, la anemia se basa en la hemoglobina. En el valor de todo mi reporte de hemogramas, yo tengo que la hemoglobina es la que, de todo mi reporte de hemogramas, solo me baso en la hemoglobina para clasificar las anemias, en el caso de la OMS. En el caso de una clasificación fisiopatológica, tenemos anemias regenerativas y no regenerativas. En la morfológica, tenemos microcítica, normocítica y macrocítica. Entonces, en el caso de la regenerativa y no regenerativa, tenemos a los, en este caso, reticulocitos. Es decir, de todos los parámetros de mi hemograma, yo me voy a basar en el reticulocito, en la cantidad relativa para poder clasificar a mi anemia como regenerativa y no regenerativa. En el caso, para yo clasificar a mi anemia microcítica, normocítica o macrocítica, me baso en el volumen medio corpuscular, ¿sí? Ahora, en el caso de, vamos a ponerlo de acuerdo a la OMS, en el caso de grave, ¿no? A partir de 7.9 hacia abajo, es los casos donde los pacientes requieren una transfusión sanguínea, ¿no? Ese es un caso grave, donde ya a partir de ahí, así un paciente con esta anemia puede requerir transfusión sanguínea. En el caso de los neonatos, recordemos que hay otro rango de referencia, ¿no? Esto es para un adulto. En el caso del neonato puede ser menor a 14 incluso, ¿no? Que ya, y menor a 9 ya requiere su transfusión sí o sí en un neonato. Ya. Bueno, entonces, empezando con la hemoglobina. Como ya les repetí, es la medición directa tanto en semiautomatizado y automatizado, ¿no? Ya eso lo vimos en el primer taller. Es un determinante de diagnóstico de anemia, ¿sí? Como han visto, mucho de la clasificación de la OMS se basa en el valor de mi hemoglobina para yo decir, ah, tiene anemia, tiene 9, ah, ya, tiene esta anemia, moderada, supongamos.
Ahora, ¿qué nosotros tenemos que conocer? Que hay circunstancias que pueden disminuir ese valor falsamente, una pseudoanemia, o me pueden elevar digamos, la hemoglobina, ¿no? En el caso de una pseudodisminución o una pseudoanemia, ¿dónde ocurre? La verdad es que es muy raro que ciertas condiciones me disminuyan el valor de la hemoglobina. Por ejemplo, aquí he puesto la inadecuada homogenización en ambos casos. Muchos de nuestros analizadores, nosotros tenemos que homogenizarlo y colocarlo en el equipo, ¿no? Entonces, hay una homogenización manual. ¿Qué pasa si yo agarro un tubo que no lo he homogenizado el tiempo suficiente? Entonces, todavía digamos que hay un botón concentrado en la parte inferior del tubo, lo paso en el analizador, y si yo, por ejemplo, lo paso desde la parte superficial, va a ser un poco más diluida, ¿no? Entonces va a haber una falsa disminución de la hemoglobina. Y en el caso de las contrario, de repente es cuando yo coloco la aguja que aspira la muestra hasta el fondo del tubo, y ahí esa parte está mucho más concentrada, ¿no? Eso es, digamos, eso es más que todo un error. Ahora, en algunos analizadores yo sé que tienen un automuestrador, sería genial, algunos lo tienen y esto disminuye bastante este error, pero este error existe y más aún cuando la mayoría de nosotros trabajamos con analizadores donde pasamos las muestras una por una. Otra causa que nosotros podemos evaluar en la interpretación de la hemoglobina es si esta disminuye cuando el paciente consume medicamentos que tienen sulfatos. Existe una unión entre estos compuestos con la hemoglobina, formando sulfahemoglobina, y esto que ocurre, que cuando se expone, bueno, se analiza dentro del equipo, disminuya la cuantificación, porque ya la hemoglobina está unida a un sulfato y ya no se va a unir al cianuro, ¿no? En caso que la metodología se base en esta metodología o en esta unión, ya no, porque la hemoglobina va a estar unida ya a un sulfato. Entonces, estos casos son excepcionales. O sea, el recuento, bueno, el valor disminuido de la hemoglobina son casos muy raros bajo estas condiciones, ¿no? Imagínense, error en la inadecuada homologación o que esté unido a un medicamento como sulfatos, es bastante infrecuente, pero sí me puede dar el otro lado. Por ejemplo, me puede dar una hemoglobina falsamente aumentada del paciente. Cuando, lo mencioné al inicio, en los errores preanalíticos, ¿no? Tenemos leucocitosis mayor a 100.000 o el plasma del paciente está muy turbio, ¿no? Ya sea por lipepsia, ya sea por medicamentos. Entonces, esto ocasiona que el paciente que tenga una hemoglobina de 13 me resulte que ahora tiene 15, 16, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo la interpretación y tener en cuenta esos factores que pueden aumentar falsamente la hemoglobina. En el caso del hematocrito, ahora que también hay que tener en cuenta, así como les dije los rangos de la hemoglobina de acuerdo a la OMS para clasificar anemia o no, en el hematocrito, es cierto que nosotros tenemos la idea, ya tiene 3 de hemoglobina y 39 de hematocrito, entonces no tiene anemia, ¿no? Así siempre lo relacionamos. Pero en realidad recuerden que por definición el hematocrito es la concentración del paquete globular, ¿no? De todos los hematíes en proporción a toda la sangre. Ahí, por ejemplo, nosotros, por definición, la poliglobulia es justamente cuando hay un incremento de la masa de los hematíes en el plasma. Entonces, prácticamente el hematocrito elevado, mayor a 50% en el caso de hombres, mayor a 55% en el caso de hombres y mayor a 50% en mujeres, se define como poliglobulia. Y esta patología, una de ellas es la conocida como policitemia vera, que ya
conlleva un proceso neoplásico. Hay que tener en cuenta que esta patología también está influenciada bajo ciertos factores, como por ejemplo, si yo tengo dependiendo obviamente de la metodología con la que yo trabajo, vamos a hablar primero sobre la pseudoelevación del hematocrito. En este caso, la deshidratación es un influyente del hematocrito. Si no me equivoco, en la clase anterior, en el taller anterior, observamos que un paciente puede estar con un hematocrito de, vamos a ponerle 40, 40, 40. Y luego al día siguiente o a los 2 días tiene un hematocrito de 50, 55. Es demasiado. No es que el paciente desarrolló poliglobulia, ¿no? O hay que descartarlo en todo caso. Se pregunta, y si el paciente, por ejemplo, tuvo una diarrea severa, eso disminuye la proporción del plasma, pero no por incremento del paquete globular, no, sino por disminución del plasma. ¿Y eso cómo se denomina? Deshidratación, ¿no? Disminuyó el plasma y por lo tanto el hematocrito está falsamente aumentado. Por eso acá le he puesto pseudoelevación. También cuando nosotros tomamos de la mano, ¿no? Extraemos sangre capilar. Y esta sangre capilar, recordemos que en las periferias de nuestro cuerpo está mucho más concentrado nuestro paquete globular y más aún porque la toma de muestra consiste en apretar, ¿no? En apretar algunos dependiendo, ¿no? Algunos apretan un poco más fuerte, otros un poquito tenue, entonces ahí hay una pequeña hemoconcentración que ocasiona un incremento del hematocrito, que no necesariamente es lo que el paciente realmente lo tiene. Por el otro lado, tenemos a las crioaglutininas que disminuyen falsamente el hematocrito. Ahora, ¿por qué disminuye falsamente el hematocrito? Esto ocurre sobre todo en analizadores automatizados. O sea, recordando un poco, el hematocrito en el método manual es directo, ¿no? Nosotros ponemos un capilar, lo centrifugamos y observamos la proporción del paquete con el plasma. Sin embargo, un automatizado se calcula por fórmula dependiendo del volumen corpuscular medio. Entonces, el volumen corpuscular medio de acá como pueden ver en la imagen, los hematíes se aglutinan, ¿no? A temperatura, vamos a ponerle 4 grados, 10 grados, temperatura ambiente incluso, comienzan por la naturaleza, por la condición del paciente, existen anticuerpos contra los hematíes y esto ocasiona que se aglutinen. Entonces, imagínense qué volumen corpuscular medio va a calcular el analizador si todos los hematíes están aglomerados. Imagínense. Me va a dar un volumen corpuscular medio gigante, ¿no? Recuerden que el volumen corpuscular medio del analizador mide cada hematíe, pero si están juntos, pues el volumen va a aumentar y por fórmula me puede disminuir el hematocrito. Acá les tengo un ejemplo muy, a ver, ay, perdón. Ya, acá les tengo un ejemplo de un analizador, que le tomé foto, de un paciente que tenía estas características. Mira, cuando ustedes ven un tubo de esta manera, obviamente ya las aglutininas frías no es una condición del paciente, primaria o secundaria, ¿no? Dependiendo de las causales, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el caso de una primaria, o secundario asociado a alguna infección. Entonces, las paredes del tubo se pueden observar estas. Incluso yo he visto casos donde parece coagulada la muestra. Parece coagulada, pero uno la observa bien y efectivamente en las paredes del tubo se observan toda esta aglutinación. No son frecuentes. No sé si acá algunos ya han tenido estos casos. Yo lo he tenido contadas veces. Habrán sido 10 o 15 veces en todo ese tiempo de
trabajando con muestras hematológicas. Entonces, siempre me ha parecido curioso cómo el analizador no sabe cómo reportar. Por ejemplo, ¿no? Acá me bota una hemoglobina de 8 y el hematocrito de 6.27. Y el volumen corpuscular medio inmenso, pues, ¿no? Como les decía, los hematíes ya no están alineados uno a uno, están juntos. El volumen corpuscular medio está en 107. El hematocrito no guarda nada relación con la hemoglobina. El volumen, la hemoglobina corpuscular medio incalculable. Recuerden que estas tres son calculadas por fórmula. ¿Y en qué se basan? Pues en la cantidad de hematíes. Miren la cantidad de hematíes. 0.585, o sea, súper bajo. Y no se relaciona con la hemoglobina. Entonces, aquí hay algo raro. Yo sé que de repente los que han tenido estos casos van a tener una alarma en el analizador que te dice, no, hemoglobina, hay alarma sobre la hemoglobina. Algunos tienen la alarma glutininas, ¿no? Revisar, ¿no? O te pueden dar alarmas, ¿no? Que estas son incalculables. Claro, porque mira, estos se calculan con el número de Matías y está en 0.5. También se calculan con el, ¿no? Dependiendo, ¿no? Con la hemoglobina o la hemoglobina con el hematocrito. Y obviamente no hay ninguna relación aquí. El ancho de distribución eritrocitaria está en 21, ¿no? Recordemos que más o menos un 13, un 14, hasta un 15 puede ser normal. Pero un 21 ya quiere decir que el ancho es inmenso y por lo tanto hay una evidente anisocitosis, que ya lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos con estas muestras? Bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Aglutininas frías, me bota un hematocrito súper bajo. Esto también depende de la cantidad de aglutininas, porque a veces no se altera tanto. A veces yo he visto que sale 8 y me sale, no sé, 15 de repente. Entonces, no es tan evidente las aglutininas, pero en este caso sí. He puesto este ejemplo para que lo puedan ver mucho más claro. Se incuba esta muestra porque obviamente esos anticuerpos se revelan cuando la muestra está a temperatura ambiente o está refrigerada de repente. Cuando la pongo a temperatura de 37 grados, la incubo media hora, una hora, ¿no? Depende, algunos laboratorios lo han estandarizado a una hora, porque en una hora se ve mejor el cambio. Esta muestra fue incubada, si no me equivoco, sí, una hora. Ahora, lo particular es que tú incubas a 37 y seguro a algunos les ha pasado de que tienes que ir corriendo a pasar la muestra porque si vuelve a temperarse o vuelve a enfriarse, vuelve a aglutinarse, ¿no? Entonces, queremos que sea inmediato. Y el analizador tiene que estar ya listo para poder extraer la muestra. Entonces, aquí se corrigió. Se corrigió la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina en realidad no se altera tanto. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es una medición directa. Consiste en hemolizar todo. Se lee en la cámara de leucos, viene un lisante, destruye todos los hematíes, me libera la hemoglobina y esta hemoglobina se une al reactivo y me lee directamente. Entonces, no importa si el hematíe vienen juntos o vienen separados, no importa, porque al final a todos los va a lisar y lo que le va a importar es la hemoglobina. Entonces, se dan cuenta, 8.42, 8, no hay mucha diferencia. Hematocrito, miren la diferencia. No llegó, digamos, a lo esperado de 24, que seguro muchos estarán esperando, ¿no? Más o menos una relación 1 en 3. Pero sí mejoró un montón. Tiene 21.94. Un poco del BCM va a permanecer un poco elevado. En algunos casos sí se llega a corregir, porque mucho va a depender del grado de anticuerpos. Ya me aparecen las constantes, ¿no? El HCM, el CHCM, el AD o el RDW en inglés, igual va a ser un poco elevado porque todavía va a haber presencia un poco de las
aglutininas. No sé si alguno observa otra diferencia. ¿Qué más ha cambiado? Ojo, es del mismo paciente. Es del mismo paciente. Se tomó obviamente con diferencias de horas. ¿Alguien ha notado otro parámetro que se ha alterado abismalmente? A ver, no puedo verte el chat. A ver. ¿Por ahí han escrito? Sí, han escrito Jonathan, Alex y Edgar dicen leucocitos. Muy bien, muy bien. ¿Qué observadores? Miren, no lo resalté porque quería que lo notaran. Por ejemplo, acá podemos ver que los leucocitos están en 6.000, ¿no? 650 y acá los leucocitos 3.283. Esto nos va a pasar en los analizadores que se basan en impedancia eléctrica. Impedancia eléctrica. Aquellos usuarios que trabajen con un equipo de citometría de flujo con fluorescencia, con marcadores inmunológicos, probablemente no tengan esa interferencia, pero en los que trabajamos con impedancia eléctrica sí se va a notar. ¿Por qué? Porque a veces los hematíes, dependiendo del grado de aglutinación, como han visto en la foto de acá, aglutinados, tan fuerte es la aglutinación que a veces cuando lo pasas por primera vez, van a ver el lisante que se le agrega en la cámara de DIF, a veces no logra separar completamente este cúmulo. Recuerden que el lisante se supone que destruye todos los hematíes. Pero a veces cuando están tan aglutinados, puede lisar a los externos y a lo poco que queda del grupo de hematíes, lo cuenta como leucocito. Entonces lo cuenta como leucocito y miren, sale 6.000 de leucocito. El paciente aparentemente tenía normal, ¿no? Tenía 6.000 leucocitos. El rango de leucocitos va de 5.000 a 10.000. Entonces tenemos 6.000. Ahí esto está normal, pero cuando hacemos la incubación, lo leemos en nuestro analizador, vamos a observar un cambio, una disminución. En este caso, este es el valor real, pues, chicos. Es 3.283, el paciente tiene bajo recuento de leucocitos. Ya los leucocitos que fueron leídos de más, ya fueron corregidos y ya son leídos como lo que son, como hematíes. Miren, tenían un recuento de eritrocitos de 0.5, casi no tenía hematíes, claro, porque todos están aglutinados. Y en la cámara de rojos, como están tan grandes, no los cuentan como hematíes, los cuentan como leucos. O sea, eso puede ocurrir en analizadores, como muchos tenemos, basados en impedancia eléctrica, ¿no? Obviamente los que son con citometría de flujo con fluorescencia, solamente reconoce a los leucocitos como tal, ¿no? Pero es importante que conozcamos, ¿no?, todas las virtudes de nuestros equipos y lo que nosotros podemos aportar a nuestra interpretación. Y en este caso, yo no voy a reportar 6.650 leucocitos. Yo lo que tengo que reportar es 3.283, ¿no? Después de una incubación. Igual en mi reporte yo tengo que colocar, ¿no?, muestra incubada a 37 grados. Muestra incubada a 37 grados para que el médico sepa que tiene el paciente autoaglutininas. Entonces, no se les vaya a ocurrir reportar este primer hemograma, ¿no? Lo que se tiene que reportar es este, ¿no? Para aquellos que no han tenido estos casos y los tengan a futuro, ya saben cómo se procede con estas muestras. Bien, entonces vamos con otro parámetro de la serie roja, que viene a ser, ya mencioné un poco la hemoglobina. Si mi hemoglobina está muy baja, pues anemia. Si mi hematocrito está muy elevado, poliglobulia. En el caso de un analizador automatizado, a veces vemos, ya si tengo 12 de hemoglobina, pues tengo 36 de hematocrito. A veces no siempre se cumple, no hay una relación exacta. Porque eso solamente se cumple en pacientes que son normocíticos normocrómicos. Aquellos pacientes que están sanos íntegramente, que tienen la hemoglobina de acuerdo a su edad, el hematocrito de acuerdo a su edad. Entonces,
puede ahí tener mejor relación mi hemoglobina y mi hematocrito. En el caso de la hemoglobina, nosotros tenemos tanto el analizador manual como automatizado, podemos compararlo sin problemas. Pero si nosotros nuestro hematocrito lo procesamos manual, como les expliqué, es un proceso directo. Sin embargo, existe un poquito de plasma dentro de este paquete globular, algo que no ocurre en el automatizado. Y si nosotros queremos comparar un hematocrito manual con un hematocrito automatizado, hay que tener en cuenta que en el caso del automatizado se calcula por fórmula, basado en el BCM, ¿no? Entonces, esto sí es una medición directa de mi analizador, lo multiplico por mis hematíes y lo divido entre 10 y tengo mi hematocrito. Cuando ustedes quieran comparar el hematocrito de un manual con un automatizado, hay que tener en cuenta esto, que el automatizado me puede disminuir hasta un 3% de mi lectura comparado con el manual. O sea, si en mi manual me sale 15%, bueno, 15 es muy bajo, la verdad, 40% de hematocrito cuando yo proceso manualmente, yo en mi analizador automatizado puedo tener hasta 37, ¿no? Un cambio, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por el plasma atrapado en mi microhematocrito. En el caso del BCM, como les decía, en el caso del analizador automatizado, es una medición directa. Ahora vamos a hablar de las constantes corpusculares. Ya hablamos de hemoglobina, hematocrito. Vamos a hablar de las constantes, porque las constantes, como ya lo vimos, me va a permitir clasificar mis anemias, microcítica, normocítica y macrocítica. En el automatizado no hay problema, es directo. En el caso del manual, sí es por fórmula, claro, porque nosotros realmente no medimos por impedancia el tamaño del hematíe o el volumen del hematíe, ¿no? Entonces, nos queda por fórmula, que les expliqué que es bastante riesgoso y no lo recomiendo. Porque recuerden que si yo hago manual, pues mi recuento de hematíes también lo hago manual, entonces ya tiene un margen de error arrastrado. ¿Qué me permite qué me permite interpretar este valor de BCM, volumen medio corpuscular? Si está bajo, estas son las causas que podría tener: anemia microcítica por deficiencia de hierro, anemia de inflamación crónica, anemia sideroblástica. Cuando es normocítica, una plástica, por ejemplo, ¿no? Que más que todo es por problemas en la médula ósea. Si es macrocítica, generalmente es por deficiencia de alguna vitamina. En este caso, bueno, vitamina B12, ácido fólico. Estos son los casos si yo tengo un BCM bajo, normal o elevado. Entonces, acá también les agregué imágenes de cómo se vería la lámina. Yo sé que cuando nosotros tenemos un reporte de hemograma, basta con que veamos el BCM y ya sabemos de que tiene microcitosis, ¿no? Macrocitosis, y lo reportamos. Pero a veces en la lámina también podemos reconfirmar estos valores. En el caso de una microcítica, siempre hay que compararlo con un linfocito, ¿no? Con el núcleo, ojo, con el núcleo de un linfocito. Entonces, este núcleo, por ejemplo, acá vemos, es un microcito, acá otro microcito, y tiene tendencia, ¿no? Microcitosis. Acá hay una microcitosis. Claro que por la foto es un campo, ¿no? Hay que explorar todos los campos y ver esta tendencia. Esta es una normocítica, ¿no? Está casi el tamaño del núcleo del linfocito, y esta es una evidente macrocito. Mira, aquí tenemos a los macrocitos, que incluso casi no se les ve el halo central, pero miren el tamaño inmenso, ¿no? Acá hay una macrocitosis. Esto es para que ustedes lo comparen y relacionen lo que me reporta mi hemograma con lo que yo puedo observar en la lámina.
Al igual que el hematocrito y la hemoglobina, hay casos que debemos tener en cuenta cuando vemos que está un poco alterado mi valor de BCM. ¿Sí? Por ejemplo, la presencia de macroplaquetas. La presencia de macroplaquetas, como estas, por ejemplo, puede ocasionar que mi BCM esté disminuido. Ahora, tiene que haber, claro, gran cantidad de macroplaquetas. ¿Y por qué? Recuerdan de que en mi lectura de un histograma tenemos el pico del hematíe y pico de las plaquetas y el pico de los hematíes. Entonces, hay un margen. Pero, ¿qué pasa si las plaquetas se pegan un poco a los hematíes? ¿Por qué? Porque su tamaño es muy grande, por ejemplo, las macroplaquetas. Entonces, el punto de corte que va a diferenciar mi analizador lo va a arrastrar un poco a los hematíes. Entonces, el volumen medio, recuerden que es medio, entonces un promedio prácticamente, va a ocasionar que disminuya un poco mi volumen corpuscular medio, porque lo va a promediar entre todos los tamaños que vea, ¿no? Tanto del hematíe como de las macroplaquetas, si es que hay en exceso, claro. Si yo observo en mi lámina, no estoy diciendo con esto que a todos le vamos a hacer lámina, sino hay casos particulares que nosotros observamos o tenemos que observar la lámina y yo veo que el volumen corpuscular medio está en 78, ¿no? Bien bajo. Y mi recuento de plaquetas también está alterado, ¿no? Está muy, de repente, muy bajo. Veo la lámina y veo un paciente que en todos los campos por lo menos veo 20 macroplaquetas o plaquetas gigantes incluso. Entonces, esto va a ocasionar que mi BCM disminuya y que incluso mis plaquetas también disminuyen en el recuento del analizador. Ahí lo que tengo que hacer es un recuento manual, obviamente, de las plaquetas y poner las observaciones respectivas para que el médico tratante pueda interpretar mejor estos resultados. Y bueno, pues en el caso del incremento del BCM, puede ser por la presencia de los creatinininas, que ya lo vimos, ¿no? ¿Por qué? Están todos aglomerados y cuando pasa por el analizador, el BCM de un hematíe, pues me sale por 5 de repente porque están pegados. Y ya explicamos esto. Y bueno, también el almacenamiento prolongado del tubo ocasiona también un falso aumento del BCM. La otra constante que también nos ayuda a clasificar las anemias es el HCM o el MSH, ¿no? Hay que ver estas iniciales porque a veces en algunos analizadores están con sus iniciales en español y otras en inglés. Esta va en un rango de 27 a 34, que me indica la hemoglobina corpuscular media, pues la presencia de hemoglobina por hematíe. Es un parámetro muy parecido al MSH, al MSHC. Y en este caso, la hemoglobina corpuscular media está definida por la fórmula, por la división entre la hemoglobina, entre el RBC, entre el recuento de glóbulos rojos. Si esta está disminuida, estamos hablando de una anemia hipocrómica, porque tiene baja hemoglobina por el hematíe. Por cada hematíe, hipocrómica, normocrómica o hipercrómica, si está arriba de 34, ¿no? Que esto generalmente ocurre en algunas anemias que tienen los reticulocitos altos, claro, porque la hemoglobina está mucho más elevada. Pero si está disminuida, si está en 25, hay una hipocromía. Claro que esto va de la mano con la clasificación con el BCM. Por eso acá le he puesto una regla, ¿no? Puede haber anemias microcíticas hipocrómicas o normocíticas hipocrómicas o macrocíticas hipocrómicas, ¿no? Igual pasa en otros casos. Entonces, esta constante me permite darle la definición a la anemia como hipocrómica, por ejemplo, o hipercrómica. Porque también hay anemias normocrómicas. Entonces,
Este término de crómicos, de color, es por la cantidad de hemoglobina que existe en promedio en los hematíes. La otra constante, que bueno, es la división de la hemoglobina entre el hematocrito, que va entre 32 a 36. También un valor disminuido, al igual que en el MSH, me da la definición hipocrómica. También acá me dice, si está disminuido debajo de 32, también me voy a evaluar que tiene hipocromía. ¿Qué se recomienda? Bueno, acá he puesto una recomendación de lectura manual. ¿Qué significaría? Acá había una pregunta. ¿Qué significaría si el MSH se encuentra normal o elevado en este frotis? Ustedes ven este frotis y, bueno, evidentemente ahí el halo central está bastante aumentado. Yo veo que está hipocrómico, ¿o me equivoco? Si yo veo que el MSH aquí me bota un resultado, por ejemplo, de 35. Este es un buen indicador y por eso es importante. Si yo veo que mi frotis está así y el MSH me bota, vamos a ponerlo el analizador, me muestra un valor de 34. ¿Qué significaría? Aquí nuestra compañera Natalie dice dianocitos. Sí, efectivamente, acá hay dianocitos. En este frotis nosotros observamos que hay una poiquilocitosis, ¿no? Y los dianocitos están bien marcados. Pero también veo hipocrómicos. Entonces la pregunta es, yo veo acá que mi frotis, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? De casualidad hice el frotis porque tenía una alarma sobre blancos, pero veo que mi MSH salía con 33, 34, y veo esto. Se supone que esto es hipocrómico, entonces mi valor de MSH debería estar, vamos a ponerle 28, debería, pero me está saliendo 33. Ahí, entonces aquí, este es como un control de calidad. Cuando ustedes tengan estos casos, obviamente ustedes van a reportar lo que ven. En este caso yo veo hipocromía. Yo voy a reportar hipocromía, voy a reportar, como su compañera dice, dianocitos. Dianocitos habrán, dependiendo de los campos, pero acá yo ya veo una cruz. Así que de repente seguimos explorando y llegamos a 2 cruces. También hay rulox, ¿no? Estos pequeños hematíes que están un poco juntos. Lo que yo voy a evaluar aquí es un control de calidad. Si mi MSH me sale normal, pero yo veo hipocromía, quiere decir que algo aquí está funcionando mal. Mi hemoglobina o mi hematocrito. Uno de los dos hay que chequear, porque quiere decir que esto recuerden que es una medición directa. De repente, algo no está leyendo bien mi analizador, ya sea hemoglobina o volumen corpuscular medio. Normalmente es como un pequeño control de calidad de nuestro grado de hipocromía con el valor que me bota el MSHC, que viene a ser, porque acá controla los 2 parámetros, ¿no? Que se supone que es la relación 1 en 3 que ustedes pueden esperar de un paciente. Sin embargo, sabemos de que eso no siempre se cumple, sobre todo cuando son pacientes que cursan con anemia normocítica, hipercrómica o hipocrómica, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo me encuentro ante esta discrepancia, hay que reportarlo de nuestro frotis. Y luego evaluar mis controles de calidad de mi hemoglobina y de mi hematocrito. ¿Sí? Es muy importante, este marcador es muy interesante porque solamente me evalúa estos 2 parámetros. Los otros me evalúan, obviamente, el recuento de los hematíes, que eso es por impedancia y ahí sí no hay
si se altera uno, se altera todo, pues, ¿no? Imagínense, el 80% de la metodología de un analizador se basa en impedancia. Entonces, que falle mi impedancia en mi analizador, pues me va a fallar todo y claramente yo voy a saber que mi analizador está fallando. Pero en este caso, como es otra metodología, en este caso la hemoglobina, entonces puedo encontrarme en esta situación y lo que manda va a ser la lámina. ¿Sí? Y luego el resto ya ustedes tienen que chequearlo. Otro parámetro de la serie roja. El RDW, o en algunos casos el AD, que es ancho de distribución eritrocitaria, estas están sus siglas en inglés. También, este parámetro, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me ofrece? Me ofrece saber si mi paciente cursa con anisocitosis y o poiquilocitosis. Bueno, sabemos que la poiquilocitosis, que significa diferentes formas de hematíes, no me lo va a dar el analizador. Eso me lo va a dar la lámina. La anisocitosis sí me lo va a dar directamente el RDW o el ADE. Recordando un poco, nosotros tenemos nuestro histograma y este ancho o mientras más ancho sea mi curva, pues existe más anisocitosis, ¿no? Ya sea una cruz, dos cruces, tres cruces. Y mientras más pegada sea mi curva, quiere decir que hay menor grado de anisocitosis y es lo ideal, ¿no? Es lo ideal porque una anisocitosis elevada me indica que este paciente puede tener poiquilocitosis, sí, puede cursar con una anemia donde puede ir deslizándose a microcítica, macrocítica, o en este caso, imagínense este ancho. Acá le he puesto este caso. Imagínense todo eso. Acá hay dos picos, ¿no? Obviando los dos picos, este ancho es lo que va a medir mi analizador. Acá tengo un reporte de 33.3. Yo les decía que el rango, más o menos, es de 10 a 14. 14, hasta 15 se podría considerar normal, pero ya 33 es porque es demasiado. ¿Y por qué? Bueno, en este caso, existen dos poblaciones eritrocitarias, ¿no? Este paciente recibió transfusión sanguínea y tengo el paciente, el histograma del paciente que está con hematíes microcíticos, porque tienen poco tamaño, por algo se desplazan a este lado. A ver, voy a ponerme el otro mouse, el otro color. Uy, no aparece. Acá está. Acá se ve mejor. Entonces, nosotros tenemos el pico del paciente anémico que tiene microcitosis porque está más desplazado a la izquierda y que por obvias razones necesitaba una transfusión. Ya el paciente ya estaba microcítico, hipocrómico, estaba con una hemoglobina de 4, vamos a ponerle este caso, recibió transfusión y ya cuando le extraen en su control, ¿no? Vamos a decir al día siguiente, a los 2 días, le extraen y ya tiene otra población eritrocitaria, ¿no? Esto se puede evidenciar en aquellos politransfundidos. Entonces el paciente tiene otra población que ya es normocítica, tiene un tamaño adecuado de los hematíes, pero el analizador no lo va a leer. Mira, tienes dos poblaciones eritrocitarias, ¿no? El analizador lo va a leer todo como RDW, como todo este es mi ancho. Ancho de distribución eritrocitaria, entonces está volando 33.3%. Obviamente, si el médico ve este resultado, va a decir, se va a evidenciar la curva, va a decir que está demasiado ancha, pero nosotros en nuestras observaciones colocamos, ¿no? Podemos poner anisocitosis, tres cruces, microcitosis, macrocitosis, pero también se puede poner, dependiendo del reporte, hay algunos que van con estas imágenes, hay otros que no. Entonces ahí hay que el paciente, o el médico, perdón, ya sabrá la condición del paciente que ha sido, que tiene doble población eritrocitaria. Este es el ancho. Mientras más grande sea el ancho, existe una patología. Mientras menor, pues el paciente está normal.
algunos ejemplos de histogramas. ¿Qué pasa si yo tengo un histograma de esta manera? Tengo un histograma normal, es este. Recordemos el punto de corte. Acá están las plaquetas y acá están los hematíes. Si yo veo, obviamente en nuestro histograma de RBC solamente va a mostrar cortado la gráfica, pero yo voy a ver este pequeño incremento. Y luego acá veo la gráfica de plaquetas, ¿no? Cuando yo observo de esta manera, que está un poquito acá elevado, ¿qué me indica? Mira, acá de por sí el RDW, bueno, está elevado, este es en desviación estándar, no está en CB, uy, no está en CB, pero va a estar súper alto, porque aquí existen células que están en un tamaño un poquito más grandes de lo normal con respecto a las plaquetas. Entonces, el analizador va a estar en duda si lo cuenta como matí o si lo cuenta como plaquetas. Si nosotros observamos esto en nuestro histograma y vemos que tiene, bueno, evidentemente hay una macrocitosis porque va a contar todo esto. La media de este pico está más o menos en 100 y algo, ¿no? 117, como dice acá. Plaquetas 185.000. El RDW está súper alto. Aquí lo que yo debo de hacer, este pico no es normal, para empezar. Este es un pico normal que empieza desde una base y termina en una base. Si yo veo que mi gráfica está de esta manera, está un poco elevado en este punto de corte, yo debo de hacer un recuento de plaquetas. Y me refiero a un frotis y observar si es que hay plaquetas, que es lo más probable, y reportar. Se observan macroplaquetas, ¿no? Una cruz, dos cruces, se observan macroplaquetas para que también el médico sepa de que a pesar que tiene de repente 185.000, puede que tenga más. Puede que tenga hasta 240, ¿no? 200, 220, porque existen macroplaquetas que no han sido contados como plaquetas, sino han sido de repente contados como hematíes. Por eso hasta mis constantes han sido alteradas. Entonces, si yo veo esto, tengo que agregarle mi reporte. Muchas veces en nuestro reporte de hemogramas no van con gráfica. Entonces, hay que colocar lo que vemos en la gráfica en nuestro analizador y también corroborarlo con la lectura manual. Aquí, en esta gráfica, también no es normal, están elevadas desde un comienzo hasta el final. Esta gráfica, ¿dónde lo podemos observar? Esta gráfica podemos observarlo en casos de aglutininas también. A veces cuando se intenta corregir la línea base del analizador, puede verse un poco afectada y lo eleva un poco. O sea, en algunos casos se puede observar esto. Recuerden de que su histograma debe ser así. Para nosotros diferenciar, serie roja debe estar desde recuento de una línea base y la otra debe estar a la misma altura del inicio del otro. Debe estar en la misma altura. Si vemos estos incrementos, hay algo que no está funcionando adecuadamente. En este caso, no es que el equipo esté mal, ojo, sino hay algo en la condición del paciente que no está permitiendo que el analizador lo lea adecuadamente. Entonces, probablemente mi recuento de Matías se vea alterado o mi recuento de plaquetas también. Entonces, ahí hay que chequear. No, estos tipos de picos, estos tipos de histogramas, hay que revisar y corroborarlo con la lámina y hacer el reporte, ¿no? Los comentarios respectivos. Bien, entonces, esto es con respecto a los parámetros de la serie roja, algunos ejemplos de histogramas. Ahora vamos a ir a la serie blanca. En el caso de la serie blanca, tenemos distintas alteraciones también. Acá es un poco más sencillo que la serie roja. En la serie roja teníamos hemoglobina, hematocrito, constantes de BCA, volumen corporacular medio, HCM, CHCM,
el RDW también ya me estaba olvidando. En este caso tenemos a los parámetros de la serie blanca. Aquí es un poco más sencillo, porque aquí tenemos mi recuento total de leucocitos y los diferenciales, ¿no? Las subpoblaciones, dependiendo del analizador. Hay analizadores que me ayudan con 3 partes, hay algunos analizadores que me ayudan con 5 partes. Ya, entonces, las alteraciones en el caso de los leucocitos, tenemos por número y por estructura. Es muy sencillo por número identificarlo en cualquier analizador basado en impedancia. En el número, si está disminuido, leucopenia. Si está aumentado, leucocitosis. El rango general de los leucocitos es de 5.000 a 10.000. Si vemos que está por debajo de los 5.000, tenemos el término leucopenia y por elevado a 10.000, leucocitosis. Existen N alteraciones, N enfermedades que pueden ocasionar la disminución o el incremento de los leucocitos. Esto está estrechamente relacionado con las poblaciones, ¿no? En los términos de neutropenia, neutrofilia, linfopenia, linfocitosis, monopenia, monocitosis, eupenia, eosinofilia, vasopenia, vasofilia. Ahí los he distribuido por el bajo recuento y por el incremento. En el caso de la estructura, las alteraciones pueden ocurrir tanto en el núcleo como en el citoplasma, y estas alteraciones son difíciles detectarlas en un analizador automatizado. Entonces, si yo observo imágenes en mi analizador que no están normales, si yo veo que un centroide de mi dispersograma no está como mis otros pacientes normales, aquí hay algo, probablemente en su estructura. Hago el frotis y de esa manera yo puedo identificar la alteración del paciente. Esto vamos a empezar con un diferencial de un analizador de 3 partes o de 3 DIF. Empezamos con la población de linfocitos, una población intermedia que agrupa a los monocitos, basófilos y eosinófilos y a los neutrófilos. Este es un histograma normal. Los linfocitos que tienen en promedio ese tamaño. Recuerden que eso está por femtolitros, entonces más o menos me calcula el tamaño. Los neutrófilos, al tener, es multilobulado, tiene un núcleo un poco más grande con respecto a este grupo. Entonces, de esta manera yo veo que mi histograma está normal. Esta es una gráfica de un paciente normal. En cambio aquí vemos que algunos histogramas no están normales. Nosotros, de repente aquí manejamos analizadores de distintas marcas, de distintos proveedores. Vamos a observar, no siempre el histograma de un paciente se observa de esta manera. Y a pesar de ello, a veces no es normal, o a veces el paciente está sano, solamente que tiene variación en el tamaño de sus núcleos. Por eso el rango es amplio, ¿no? Imagínense, neutrófilos de 150 a 300 lo consideramos como neutrófilos. Hay pacientes que de repente tienen sus neutrófilos en promedio a 180, entonces mi gráfico va a estar más o menos por aquí. Hay otros que lo tienen un poco más grandes. Y en el caso de la población intermedia, pues no siempre se va a ver así. A veces se ve un poco discordante, ¿no? Pero no quiere decir que el paciente esté enfermo. Y tampoco quiere decir que el analizador esté fallando. Acá, por ejemplo, tenemos distintos ejemplos y vamos a enfocarnos en el diferencial leucocitario relativo. Relativo, no en el absoluto, porque nosotros estamos acostumbrados en comparar el recuento relativo con nuestro recuento de lámina. Entonces, por ello me voy a enfocar en eso. Aquí, por ejemplo, tenemos un recuento alto de linfocitos
de casi 40% y neutrófilos también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Dirán, ¿por qué el pico es más alto que el de los neutrófilos? ¿Esto a qué se debe? Generalmente porque los linfocitos casi siempre son del mismo tamaño. Recuerden que es una población de núcleos pequeños, entonces casi todos son del mismo tamaño. El histograma se va formando por la cantidad que tienen. Por ejemplo, si acá dice 80, vamos a ponerle un ejemplo, 80, todos los que midan 80 se van alineando aquí. Entonces hay menos dispersión. O sea, tiene cantidad, pero hay menos dispersión, por eso no se ve ancho el pico. Mientras que un neutrófilo sí, un neutrófilo, por eso les decía, el ancho es mucho más grande, pero tiene la misma cantidad que otro. En este caso que el linfocito. Uno digamos que se ve, tiene una alta cantidad y se ve en su pico, y en otro se ve por su ancho. Y ambos tienen más o menos 40%. Aquí, por ejemplo, se evidencia una mayor distribución de los neutrófilos, un 68%, y los linfocitos, poca, ¿no? 24%. Entonces, así se ven en cuanto a las gráficas. Bueno, que el recuento, obviamente, 8.000, 15.000 también va a influenciar en cómo se observa el histograma. Aquí, si se dan cuenta, la población intermedia casi no tiene mucha cantidad, ¿no? Acá tenemos, bueno, 17% si salto. Esto, por ejemplo, si yo veo que mi población intermedia tiene 17%, lámina. Si yo veo que tiene 7%, vamos a ponerle 5%, supongamos, tiene 5%, puede que no requiera, porque recuerden de que mi población intermedia está compuesta por basófilos, eosinófilos y monocitos. ¿Quién de los tres tiene mayor población? Los monocitos. Basófilos es muy raro encontrarlos. Eosinófilos también es muy raro encontrarlos. De repente lo normal es hasta 4 o 5%. Entonces, si tengo 5%, eso se le puede ser asignado a los monocitos y por ahí uno a un eosinófilo, cuando es más o menos 5%. Pero si yo veo que tiene población intermedia 23%, tengo que hacerle lámina. Esto es para aquellos participantes que tengan un analizador de tres estirpes. Y acá, como podemos ver, el pico es grande. Aquí, por ejemplo, es depreciable. Aquí sí es incluso está aumentado un poco más que los linfocitos. Miren los linfocitos, 9.5%. Entonces aquí sí o sí, lámina. Es cierto que un analizador de tres estirpes requiere mayor cantidad de láminas que un analizador de 5 estirpes, pero también todo va a depender de mi población. Si mi población son pacientes que vienen solamente porque vienen como control, quiero saber qué tengo, no me siento mal, solamente es un tema preventivo, pues no hay problema. O de repente un laboratorio ocupacional. Tener un analizador de tres estirpes me va a ayudar bastante porque esa población intermedia va a ser casi siempre 5% o incluso menor. La mayoría va a tener proporción de leucocitos normales. Entonces, todo va a depender de la población con la que trabajo en mi laboratorio, ¿sí? Si yo veo que ya estoy trabajando en un laboratorio que trabaja con pacientes que sufren de cáncer, diabetes, problemas hormonales, etcétera, ahí sí les recomendaría un analizador de 5 estirpes porque definitivamente la tasa de producción de láminas va a ser mucho mayor. Acá les he recopilado algunas imágenes de distintos analizadores con los que he trabajado para que ustedes puedan ver. De repente alguno de ellos son algunos ejemplos de los analizadores con los que ustedes trabajan. Pues ahí se van a ir familiarizándose. No dejen de lado la revisión de los gráficos. Van a aprender muchísimo si ustedes relacionan mi reporte con mi gráfico. Acá tengo, bueno, acá sí está
linda la imagen, está como esta, como la imagen modelo. Tengo mi población de linfocitos, mi población intermedia y mis neutrófilos. ¿No? Acá, si no me equivoco, ¿dónde están los? Él lo pone como granulocitos, acá está el porcentaje, 84%, 10% de linfocitos y 5.2% de población intermedia. Entonces, de repente, no puede requerir lámina. Salvo que tenga otras observaciones, como les digo, de repente tiene alarma de inmaduros, bueno, tiene leucocitosis, tiene 21.000, puede tener abastonados, ¿no? Que obviamente se van a ir a esta gráfica. Los hematíes, bueno, normal, las plaquetas también, pero acá evidentemente no tiene alarma. Aquí, por ejemplo, este es un caso de un paciente que tiene, estos son los relativos y estos son los absolutos. Miren los linfocitos. Los relativos tiene 57%. Este es su gráfico. Tiene 57% de linfocitos. Y en cuanto a los neutrófilos, tiene súper bajo los neutrófilos, tiene 18%. Y la población, bueno, acá este es un hemograma que sí logra diferenciar a otras estirpes de leucocitos, pero también lee por impedancia. Es un analizador que lee por impedancia, al igual que estos. Todos estos gráficos es impedancia, impedancia, impedancia. ¿Sí? Impedancia. Entonces, este analizador, a pesar que tiene 5 estirpes, también lee por impedancia y obviamente también lo compara con su dispersión de luz, con su sistemetría de flujo, y por eso me da también los 5 estirpes. Pero miren cómo él hace su gráfico de impedancia y el pico de los linfocitos es bastante alto con respecto a los otros gráficos, tanto de neutrófilos como de la población mixta. Este es otro gráfico donde este es otro gráfico donde tiene los linfocitos un poco elevados. Miren, 42%, granulocitos están casi a la par. Como les dije, el pico está más alto, pero es porque hay menos dispersión de tamaño. En cambio, en el caso de los neutrófilos, sí hay mayor dispersión. Mire, acá hay un neutrófilo de tamaño de 150 femtolitros, otro que tiene 200, otro que tiene 250. Hay otros que tienen hasta 300. Si yo veo que mi pico ya está incrementando por aquí, ya puedo estar alarmándome de que hay inmaduros. Porque recuerden que los promielocitos, los mielocitos, las células inmaduras, tienen mayor tamaño que los neutrófilos. Bien, entonces, bueno, en este caso, como le dije, acá hay una proporción elevada de los linfocitos, por eso es que se ve un pico un poquito más ancho, y está incluso similar a la cantidad que tiene de granulocitos. Y bueno, con respecto a los otros, ya ustedes hemos visto con las plaquetas, vamos a verlo más adelante en los slides siguientes. Ahora vamos a ir con otro de los errores que vemos en las lecturas de los leucocitos por impedancia. ¿Qué quiere decir? Aquellos que leen solamente 3 estirpes. Como ya les mencioné, el tema de manejar las 3 estirpes es que algunas requieren lámina, otras no requieren láminas. En su mayoría sí. Uno de los casos, como ya les mencioné, es cuando la población intermedia es mayor a 5%. Cuando la población intermedia es mayor a 5, yo tengo que hacerle lámina, porque puede que haya xenofilia, puede que haya basofilia, puede que haya monocitosis. En el caso de incremento de ortocromáticos, también va a haber alterados. ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta? En el caso de ortocromáticos también me puede elevar este pico, el pico de los linfocitos.
porque son muy parecidos en cuanto a tamaño. Acá pueden ver una imagen, aquí en ortocromático. Son muy lindos. Tienen el citoplasma de un hematíe y tienen su núcleo bien basófilo, ¿no? Es conocido como un eritroblasto ortocromático. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nuestros analizadores, por impedancia, pueden confundir al ortocromático con leucocitos. Entonces, si mi paciente tiene 5.000 leucocitos y tiene 20% o vamos a ponerle 30% de ortocromáticos, el analizador lo puede confundir con leucocito y me puede incrementar falsamente mi reporte. Vamos a hablar un poco de los ortocromáticos. Es fisiológico encontrarlo en los frotices, en aquellos pacientes o en aquellas muestras de neonatos, en algunos casos de fetos también. Es normal encontrarlos. En adultos no es normal, salvo que tengan una patología, en el caso de, por ejemplo, un proceso neoplásico, algunos pacientes que cursan con anemia severa y propio de un proceso de recuperación pueden liberar algunos ortocromáticos en la periferia. Esto, digamos que cuando su recuento es mayor a 10, si yo hago un recuento manual de los ortocromáticos y veo que su recuento es 5 por cada 100 leucos, porque así es el recuento, no hay problema. De acuerdo a la literatura, se dice que no hay interferencia en el recuento de leucocitos, no es significativo el cambio. En cambio, si yo encuentro mayor a 10, si yo encuentro 15, 20, 50%, que ya de por sí significa una patología en el paciente adulto, sí debemos hacer una corrección. Ojo, en aquellos analizadores que no sean capaces de diferenciar o que no tengan un canal de lectura de ortocromáticos. Yo sé que los analizadores de última generación tienen una cámara de lectura exclusiva para ortocromáticos. Pero en el caso de la mayoría de nosotros que manejamos analizadores por impedancia, vamos a encontrarnos en este caso. Y si encontramos un recuento mayor a 10%, hay que hacerle su recuento, ¿no? Su corrección. Aquí, por ejemplo, yo les muestro de un analizador automatizado. Este es un dispersograma. Entonces, ya ahorita ya nos vamos un poco entrando a lo que son dispersogramas. Ya conocemos los histogramas. Yo creo que a estas alturas ya conocemos los histogramas, qué significa que se vayan a la izquierda a la derecha, ¿no? Un poquito. Microcitosis, macrocitosis, o de repente, si yo veo un pico anormal, ya yo sé que de repente hay macroplaquetas, o de repente puede haber autoglutininas, pero ya vemos acá una gráfica diferente, ¿no? Esto ya es en un analizador de 5 estirpes. En un analizador de 5 estirpes normalmente podemos, dependiendo de la marca, ustedes ven pero de repente en el analizador que ustedes tienen, si manejan de 5 estirpes, es otra gráfica. Pero casi siempre lo agrupan en centroides, ¿no? Así se le denomina, ¿no? Este es un centroide, digamos, de eosinófilos, de monocitos o de neutrófilos. Si vemos, por ejemplo, un centroide que está unido a otro, aquí hay algo que no está bien, ¿no? En este caso, esta es una sospecha de un paciente que tiene ortocromático. Y así se los pongo, porque el reporte de este paciente efectivamente tiene ortocromáticos. Se le hace su frotis y evidentemente tiene más o menos un 20% de ortocromáticos. Como les decía, tanto en impedancia, como este caso, por ejemplo, está incrementado el pico de los linfocitos, como incluso en analizadores de 5 estirpes, se puede observar algo patológico, ¿no? Que el ortocromático puede confundirse con los linfocitos. Acá, por ejemplo, este es un reporte. Es un reporte de un caso de ortocromáticos. Este analizador de 5 estirpes
sí me da un recuento. Así como hay otros analizadores de última generación que te pueden decir, ¿sabes qué? Tú tienes 12.940 de leucocitos, tienes 2.31% o 2.31 por cada 100 leucocitos de estos son eritroblastos o ortocromáticos. Recuerden, ortocromáticos, eritroblastos, ortocromáticos son lo mismo. Entonces, acá me da un recuento de 2%, vamos a ponerle así. Que como les dije, a partir de 10 requiere una corrección. Si es menor a 10, no requiere. Entonces, por eso que aquí no corrige. Esto es un analizador de 5 estirpes. Ahora, de 5 estirpes y que tiene este canal. Ojo, que 5 estirpes y que tiene este canal, porque hay analizadores de 5 estirpes que no tienen este canal y también requiere una corrección de leucocitos. Entonces, resumiendo, hay analizadores que requieren esta corrección y hay analizadores que no. Por ejemplo, no requiere que nosotros sepamos esta fórmula, pero también nos va a tocar a la mayoría de nosotros trabajar con analizadores que sí requieren esta corrección. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de ortocromáticos puede incrementarme falsamente los leucocitos. Acá les pongo un caso y acá quiero que, no sé, si tienen a la mano lápiz y papel, calculadora, me ayuden. Creo que incluso fue una pregunta en el taller anterior. El conteo de leucocitos que me reporta el analizador, recuerden de que esta cantidad de leucocitos está incluyendo a los leucocitos y a los eritroblastos. Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto sería el recuento de leucocitos sin considerar a los eritroblastos que yo he contado en mi lámina. Aquí hago una regla de 3, ¿no? Multiplico el recuento de leucocitos por 100 entre la suma de mis eritroblastos contados más 100. Este es el caso. Yo tengo 1.300 de leucocitos. Ojo, no es esta imagen, porque esta imagen era referencial. Este es de otro analizador que tiene 1.300 leucocitos. Y yo observo, porque siempre en un analizador me va a tocar alarmas. Como les dije, en un analizador de 3 estirpes me va a tocar un pico elevado de linfocitos. En un analizador de 5 estirpes, que no hace recuento de ortocromáticos, me va a colocar un dispersograma. En su dispersograma me va a dar una subpoblación que no la conozco. Ahí es donde yo voy a hacer mi lámina y yo hago mi recuento y veo que hay ortocromáticos. En este caso, 20. 20 ortocromáticos y mi recuento de 100 leucocitos. ¿Cuánto sería el recuento de leucocitos que yo voy a reportar? Quiere decir mis leucocitos corregidos. A ver. ¿Alguno me ayuda con la respuesta? De paso que practicamos. A ver, hacemos el cálculo. Vamos a ayudarles. A ver. El conteo de leucocitos ha sido 1.300. Yo tengo el recuento de eritroblastos 20 más 100 sería 120. Entonces, 1.300 a 120, la corrección por cada 100 células, ¿cuánto sería? Un compañero en el chat, Luis, dice 650. 650. A ver, ¿algún otro resultado? Otro resultado es 1083.33 de Henry. Muy bien. Muy bien. Sí, hay por ahí un tercero. Mayra dice 10.83.
Bueno, Jean-Pierre coincide con Henry, ¿no? Y dice 1083.333. Perfecto. Esa es la respuesta. Muy bien, 1083.33. Estrellita para los que respondieron adecuadamente y los que no igual, porque aquí el recuento sería 1300, lo multiplican por 100 entre 120. Así, y sería el reporte de 1083. Miren el cambio que ha habido de 1300 a 1083, ¿no? Gracias a los que participaron. En este caso, ¿se dan cuenta la magnitud del cambio? Imagínense que sea mayor, imaginemos 50 ortocromáticos. El cambio sería, el paciente tendría de repente, vamos a ponerle 900, aunque todavía no he hecho el cálculo, pero a mayor ortocromáticos, pues más disminución del recuento de leucocitos. Yo tengo que tomarlo en cuenta porque puede tener un significado clínico para el paciente, puede ayudar bastante a su diagnóstico. Porque puede influir en el tratamiento que también le puede dar el médico, ¿sí? Entonces, hasta ahí espero que les haya quedado claro cómo se hace el recuento de leucocitos. Es súper sencillo. Para los que no lo han hecho, recuerden, 1300 para este caso, por 100 entre 120, que corresponde a 100 células más las 20 de los ortocromáticos, y ahí les debe de salir 1083.333, como bien lo pusieron ahí. Yo redondeé, la verdad, lo redondeé porque a veces en los reportes manuales no te permiten poner decimales, pero está perfecto. Efectivamente sale 1083.33. Entonces recordemos en nuestro reporte y tener en cuenta estos casos excepcionales de nuestros leucocitos. Aquí tengo una gráfica. Acá voy a poner algunos casos de dispersogramas para que también me ayuden en la interpretación. Ya ya nos falta poco. En el caso de estos dispersogramas, como les dije, va a depender mucho del analizador con el que trabajemos. Esto ya estamos hablando de un analizador de 5 estirpes. Aquí, este es el gráfico normal de este. Entonces, como les decía, miren, acá yo veo una población un poco extraña, ¿no? Entonces voy a hacer frotis. Aquí tengo mis dispersograma que corresponde a esta marca de equipo. Y vemos aquí 80% de neutrófilos, aquí está, eosinófilos, los monocitos y los linfocitos, más chiquitos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me dice que con respecto al tamaño, ¿no? Aquí está acá a medida que se eleva, pues va incrementando de tamaño. Y por la derecha, mi complejidad, ¿no? Como decía, mi forward scatter y mi side scatter. Este analizador lo tiene de esta manera. Entonces, un dispersograma normal. Pero, ¿qué pasa si yo tengo mi analizador que siempre me da esto en caso de pacientes sanos? Y luego yo veo que mi dispersograma salió esto. Ah, no, aquí hay algo raro. Si acá, bueno, acá de por sí el diferencial está bien. Vamos a hablar, ojo, solamente diferencial leucocitario. No he puesto de los otros parámetros del hemograma, no vamos a enfocar en los leucocitos. Entonces, yo sí veo esto en mi dispersograma, lámina, sí o sí. Miren, este es el resultado de este dispersograma. Tiene elevado de manera absoluta, miren, 273.000, o sea, ya se imaginan el recuento total de leucocitos. Tiene una leucocitosis marcada y tiene el dispersograma mezclado. Si yo tengo un punto de referencia como este, observar esta gráfica me va a alarmar. Entonces, definitivamente, yo no me puedo guiar por más equipo o analizador de última tecnología que yo tenga, tengo que hacer lámina. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre este dispersograma con este dispersograma? Bueno, ya lo puse ya.
este gráfico, ¿no? Este centroide. Este centroide está bien marcado. ¿Qué quiere decir? Ah, si acá no había eosinofilia, acá lo tiene. En el relativo tiene 15% de eosinófilos. ¿Lo puedo corroborar con lámina? Sí, lo puedo corroborar. Pero así debe estar en un dispersograma. O sea, si está bien marcado, esto va relacionado con mi reporte. Como ustedes ven, casi siempre son bien reconocidos por el analizador. Esta es imagen, dispersograma de otro equipo. En este caso también, miren, están bien separados los centroides. Yo acá tengo 67% de neutrófilos, 27% de linfocitos, ¿no? Es una proporción normal de leucocitos. Este es de otro analizador, muy conocido también, donde también tengo acá, ¿no?, mis eosinófilos, neutrófilos, y acá tengo el forward scatter y el side scatter, ¿no? Mi tamaño y mi complejidad. Por eso siempre el eosinófilo está siempre para un lado. Acá también, bueno, esta es la gráfica de este reporte. O sea, son centroides normales. Pero ¿qué pasa si yo veo esta gráfica? Si yo todos los días veo mis pacientes de repente, o sé que hay pacientes normales y en su tendencia tengo este dispersograma, y luego veo esto. Por eso es importante a veces evaluar cuál es mi gráfica normal del equipo que yo tengo. Por eso yo les estoy mostrando imágenes de dispersograma de distintas marcas, de distintos equipos. Por ahí algunos si lo reconoces porque ha trabajado con ello. Y va a ver, sí, pues este para mí es normal. Para mí es normal. Para otros será normal, ¿no? Entonces, de acuerdo al analizador que tengan. Pero si yo siempre veo que esto es normal, luego veo una gráfica como esta, yo me tengo que alarmar. Tengo que hacer lámina. Aquí hay un problema tanto de una alteración numérica de mis leucocitos como también de estructura. ¿Por qué? Porque mi analizador no está reconociendo las poblaciones. Entonces hay un problema de estructura de mis leucocitos. De esta manera, un tamizaje sería mis gráficos alterados. Como les dije, yo tengo mi estándar y luego yo veo lo comparo con un resultado de un paciente con el dispersograma que no es el normal que yo siempre veo, lámina. Lo confirmo con lámina. Entonces, ¿qué voy a observar en la lámina? Pues las alteraciones. Estas alteraciones específicas no las va a reportar ningún analizador. Son ustedes quienes van a evaluar a través de la lámina. Yo tengo blastos, acá, por ejemplo, acá tiene hasta un nucleolo evidente, tengo ortocromáticos, tengo blastos grandes, pequeños, tengo inclusiones citoplasmáticas. Por ejemplo, es un caso muy particular que me tocó verlo, que al final resultó que era histoplasma. Pero imagínense, o sea, esto no me lo va a decir ningún analizador. ¿Me puede lanzar las alarmas? Sí, pero al final las alteraciones de mis leucocitos lo va a definir la lectura de lámina periférica, ¿sí? Entonces, bueno, con esto creo que, sí, justo es la última diapositiva. No, perdón, esta sí es la última. En el caso de las plaquetas, también, así como hemos visto de los glóbulos rojos, perdón, de la hemoglobina, de todos los parámetros de la serie roja, los parámetros de la serie blanca, también, bueno, en el caso de las plaquetas es muy parecido a la serie roja porque voy a poder observar los histogramas. Entonces ya estamos muy familiarizados con los histogramas y podemos observar cuando no se define bien un corte, hay macroplaquetas o hay aglutinadas o hay satelitismo plaquetario, o cuando hay doble pico, también es igual como en el caso de los glóbulos rojos, ha habido transfusión de plaquetas. También podemos observar doble población plaquetaria. Y cuando observamos de esta manera es porque hay macroplaquetas también, pero no en demasía como en este caso, ¿no? O también en estos casos definitivamente hay que asegurarnos con un frotis, con una lámina periférica y
observar, ¿hay macroplaquetas o es que se trata de una microcitosis severa? Porque este es el punto de corte. Entonces, acá puede haber microcitosis, un paciente que tiene 4 de hemoglobina y que tiene su volumen corpuscular medio de 50, puede que también esté aquí. Y el equipo no sepa si le da el recuento a las plaquetas o le da el recuento a los hematíes. Entonces, este tipo de histogramas que yo les estoy colocando son ejemplos que ustedes pueden observar en sus equipos, en sus analizadores, y evaluar bajo un frotis en qué se relaciona. ¿Por qué sale esta gráfica? Entonces, ustedes más adelante van a ser un poco más expertos, un poco más duchos para resolver este tipo de casos y saber con seguridad el reporte que van a dar en su hemograma. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Melanie me las filtras, a ver. Voy a activar mi cámara, a ver. Bueno, Krisha dice, muchas gracias, súper interesante todo. Muchas gracias. Qué bueno que les haya servido y haya logrado aportar un poco de sus conocimientos, porque yo sé que aquí muchos de ustedes están trabajando con analizadores hematológicos, por eso han estado muy interesados en la charla. Así que espero haber aportado en algo y de sus conocimientos. Y pues muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, varios compañeros van agradeciendo, ¿no? Mari, Pamela, David, Yanela, Lermit, Mari. Sí, bueno, están haciendo una consulta con respecto a las grabaciones. Muchos de los que estuvieron aquí también estuvieron en el primer taller que tuvimos. La presentación que se tuvo anteriormente está grabada y subida en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Al igual que esta presentación también va a estar subida en nuestro canal de YouTube. De todas maneras, se les va a enviar el link por interno a las personas que están dejando aquí su asistencia. También, como les comenté en el chat, la lista de asistencia se cierra cuando termina la charla o, bueno, la presentación en este caso, ¿no? Espero que se registren, ya que el certificado es totalmente gratuito y se les estará entregando vía correo. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden ver todas las actualizaciones que tenemos y también estar pendientes al taller número 3 que vamos a tener en el mes de julio, si no me equivoco. Ahora sí. Voy a activar los audios por si alguno desea hacer alguna pregunta o consulta aquí a Pierina, ¿sí? Un momento, por favor. Sí, justo ahí quería aprovechar Sí, no se olviden que en julio tenemos una próxima charla, así que espero su asistencia. Si no me equivoco, es sobre las pruebas toxicológicas, ¿sí? Ya salteamos un poco el tema hematológico, así que los espero en la tercera charla. Sí, ¿alguien tenía alguna consulta adicional, creo? Ok. Bueno, en todo caso, si más adelante tienen consultas, dudas, alguna pregunta sobre la charla del día de hoy o sobre la anterior, pueden escribir al correo de asesoría científica @hexindiagnostic.com. El WhatsApp grupal también está, y también está el número de nuestra asesora científica. Pueden escribir sus consultas sobre la charla. ¿Sí? Entonces... Sí, aquí estaban levantando la mano, recién activados los audios, los micrófonos. A ver, voy a decir el nombre de la persona que está levantando la mano y esa es la pregunta. Luis Co, nada más dice Luis Co, tiene una pregunta. Dice, ¿el 5% de células intermedias solo se pueden distribuir en monocitos? Sí, bueno, ahí realmente puede ser 4 y 1. Ahí sí es, digamos, no es significativo. Y de preferencia lo pongo como monocitos porque entre monocitos, eosinófilos y basófilos,
eosinófilos y basófilos tienen la menor prevalencia en un paciente sano. Y 5% la verdad es que no es significativo con respecto a todo el diferencial. Entonces, sí, podemos asignarlo todo a monocitos, ¿no? Por ser el valor de referencia de los monocitos y porque en realidad el recuento diferencial importante que viene a ser neutrófilos y linfocitos, si están normales, pues no habría ningún problema. Sí, creo que Luis Canto. Sí, está levantando la mano. Puede hacer la pregunta que desea, colega. Buenas noches, sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ya, mire, por ejemplo, en el caso de los dispersogramas, no sé si podría ser posible o factible, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros calibramos ya sea el equipo hematológico o incluso bioquímica, ¿no? Le damos a los equipos una señal, ¿no? Nosotros queremos que este color nos dé esta medida, ¿no? Igual también es en hematología, ¿no? Entonces, si es por impedancia, entonces, claro, la idea era de que si nosotros, así como le damos señales al equipo para que nos arroje valores, ¿no? Acorde a las cantidades o a la colorimetría de repente para eosinófilos. Entonces, mi pregunta era si es que también era factible, digamos, si calibramos con algunas muestras patológicas, de repente, no sé, se me ocurre, algunos inmaduros, algunos linfocitos reactivos, algunos, algunos neutrófilos con displasia, o incluso algunas muestras de repente que tengan plasmodium. Entonces, de modo que nosotros mismos podamos programar estos centroides, o sea, de hecho que generaríamos o elegiríamos nuestras alarmas más selectivas, o sea, porque de repente por la cantidad, de repente algunos no hacemos todos los frotes, ¿no? O sea, de hecho es un montón, o sea, es un montón, ¿no? Salvo de repente algunos centros de referencias que sí lo hacen. Entonces no sé si sería factible, o sea, es una idea que tengo, pero no sé qué tanto sería factible, porque normalmente lo calibramos con la marca y los controles que nos da la fábrica, ¿no? Pero no lo hacemos tanto así con las muestras, que sí se podría hacer también, que pienso. Y lo otro, por ejemplo, en el caso de los tres diferenciales, sí, por ejemplo, cuando tenemos un MIC de repente de 12 o 15, dependiendo de la marca, siempre nos dan alerta que debemos hacer los frotis. Pero sí me ha pasado con un mismo equipo de 5 diferenciales que me arrojaba, por ejemplo, no sé, eosinófilos 30, unos 12, 15 monos, corroborada por lámina. Pero sin embargo, al pasarlo por uno de 3 diferenciales, que estaba la ocasión que se tenía los dos a la vez, el de 3 diferenciales no me arrojaba ni más de 5, por lo que si solamente usara uno de 3, manejando ese valor, no me alertaría para hacer un examen posterior, por lo que de hecho se sugiere siempre, creo que para el estrés diferencial sí o sí debería hacérsele a todos, pienso, porque se escapa realmente. Bueno, esa era mi consulta. Gracias. Wow, gracias por tu consulta. Bueno, la primera sobre las calibraciones, me decías. Sí hay un tema de calibración para los analizadores, sobre todo a los analizadores de 3 estirpes, ¿sí? Al igual como hiciste la comparación con el equipo bioquímico, ¿no? De que tú le dices que este valor es tal y más o menos qué lectura te da. Ya, igual ocurre en los de 3 estirpes que se basan en impedancia eléctrica. Entonces yo les digo, hasta esta medida va a ser linfocitos, hasta esta medida van a ser las población intermedia y hasta esta medida va a ser todos los neutrófilos, ¿no? Igual que ocurre con los hematíes y con las plaquetas. O sea, sí hay un tema de calibración que ocurre generalmente con los analizadores de 3 estirpes que requiere un calibrador, pasas la muestra y tú le dices, este calibrador obviamente tiene concentración conocida, y hay un tema de calibración de fábrica también, que eso no lo podemos hacer nosotros como usuario. Entonces, por ejemplo, lo que les decía,
yo le digo de 15 a 30 son plaquetas y de 30 a más son hematíes, eso lo hace el fabricante. Eso no lo hacemos nosotros como usuarios. Lo que podemos hacer nosotros es pasarle la muestra al calibrador y de acuerdo a cómo él clasifica, lo multiplica por un factor de corrección, ¿no? De repente lo has visto, dice 100%, 99%, 80%, que muchas veces lo manipulamos para que llegue al valor medio, ¿no? Al valor control medio o al valor de calibrador que nosotros estamos usando. Eso es lo que podemos hacer a nivel de usuario, calibrar estos valores. En cuanto al analizador de 5 estirpes, la metodología es distinta. Acá no usamos impedancia eléctrica, acá se supone que es, digamos, usa un haz de luz para diferenciar célula por célula y las va agrupando en centroides. También se calibra, sí, pero esta calibración no es a nivel de usuario, sino es a nivel de fabricante. Que también, ¿no? O sea, de acuerdo a la magnitud de tamaño, allá, tal, quienes están entre este rango se van a linfos, quienes van a este rango se van a linfos, quienes están mayor a este rango se van a monos. Ese tipo de calibración se hace a nivel de fabricante. Nosotros como usuarios también hay calibradores y este calibrador de repente, de mi recuento de 100%, yo le disminuyo un poco porque me está botando muchos linfocitos. Ahí, sí lo han visto, estoy segura que lo han visto, que dice 100% y yo en cada calibración va descontando 99%, 50%, no, 75%, 85% y lo van calibrando, pero eso es el factor que me arroja el equipo multiplicado por ello y va a ser mi reporte final, ¿ya? Pero eso sí lo podemos hacer. Lo anterior que me decías como calibrar para que me lea para este lado, esto que me lea para el otro lado, eso es a nivel de fabricante. La segunda pregunta, si no me equivoco, era sobre el tema de compararlo con un analizador de 3 estirpes, ya que si te salía un poco menos en uno y en el otro te salía, si te salía monocitosis o eosinofilia, ahí esa comparación, en teoría, el de 3 estirpes te debió dar alarma que había un incremento de células intermedias. Si no te lo dio, ahí hay que evaluar sus controles. Y hay que evaluar su gráfica. De repente su gráfica te da una alarma y el reporte final te da otro. Entonces ahí hay que chequear cuál de los dos es el que está equivocado y cuál es el que no. Es una muy buena idea y una buena oportunidad que tuviste de comprarlo con uno de 5 estirpes. Y quien define, al final va a ser tu frotis. Si tú ves esta discrepancia, agarras tu frotis, lo buscas, ves que hay eosinofilia efectivamente, ahí entonces el de 5 estirpes me ha reportado bien, entonces tengo que observar el de 3 estirpes. Algo está fallando porque debería haberme dado un reporte o una alarma siquiera. O en el gráfico de repente algo hay, ¿cómo se dice? Unos puntitos de más o unos puntitos de menos. Y creo que también mencionaste algo en la malaria que me pareció, de repente lo tenía en mente, pero no lo mencioné. En los casos de aquí, eosinofilia, a veces en casos de malaria, los analizadores de 5 estirpes pueden darme un incremento de eosinofilia cuando hay casos de malaria. Eso también es un dato que no lo mencioné, pero sería interesante si alguna vez ustedes tienen en su frotis y ven ahí plasmodium, ven ahí los trofozoitos, ven ahí está positivo, la gota gruesa, ven su gráfico y si les relaciona con eosinofilia es un buen indicador. A veces, claro. A veces se relaciona porque dependiendo del grado, ¿no? Recuerden que se ven como granulaciones en los hematíes. Ahí puede ser hasta un tema de investigación. No sé si con eso respondí tu pregunta, o tenías otra duda más, creo. Sí, bueno, gracias Luis por tu consulta. Tenemos otra pregunta. Y nos dice, William Robert nos pregunta, ¿cuánto es lo máximo en su experiencia que ha encontrado hematíes nucleados en neonatos?
Uy, 105, 180. O sea, incluso ha sido el recuento. Cuando tú haces tu recuento manual, por cada 100 leucos, yo en un campo veía 5 leucos y como 20 nucleados, entonces tengo que contarlo. Entonces aparecía más de 180. Lo máximo que llegaba ha sido de 180, me acuerdo, porque era de un neonato y la verdad es que es un mal pronóstico, ¿no? Si buscamos un poco en la literatura, tener un neonato con un incremento mayor a 40% de ortocromáticos es un pronóstico fatal. Entonces, bueno, sí me acuerdo, lo máximo que he encontrado son 180 de ortocromáticos. Bueno. Ok, gracias. Tenemos otra consulta de Natalie Ortiz. Tengamos casos de microcitosis severa y veamos alteración en las gráficas. ¿La manera de confirmar la cantidad de Matías sería por cámara de Neubauer? No, en la cámara de Neubauer hay bastante, la verdad, hay bastante margen de error. Y como expliqué en la primera parte, a veces incluso la desviación entre usuarios es de un 20%. Entonces, yo no recomiendo un confirmatorio con una cámara de Neubauer. Si yo observo una discrepancia o un valor que no confío de Matías, de recuento de Matías, tendría que compararlo con otro analizador, si es que ese es el caso, ¿no? Porque no, solamente si es recuento de Matías, ¿no? Con una cámara de Neubauer no la recomiendo. Ok, gracias. Alex Lamas, no una doble población y no ser necesaria por transfusión sanguínea. No, la causa es transfusión sanguínea o en el caso de alguna gestante. Son los dos únicos casos donde se puede observar, porque recuerden que la magnitud, o sea, para que yo tenga en mi sangre, para que la mitad de mi sangre sea de una población y la de otra población, es por transfusión sanguínea. En algunos casos de gestantes, en algunos, no en todos, porque, bueno, puede haber un poco de liberación de la sangre fetal por algunas complicaciones del embarazo, pero son los dos únicos casos, no existe otro, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de un híbrido, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar gracias a nuestra ponente, a Pierina, que el día de hoy nos ha brindado una charla muy interesante. Bueno, hasta aquí, con todos los colegas que están aquí presentes, hasta aquí el día de hoy con esta presentación. Los esperamos en el próximo taller, que es en el mes de julio. Bueno, eso sería todo. Recuerden revisar el correo a partir de la próxima semana que se le va a estar enviando los certificados. Muchas gracias a cada uno de ustedes y ya será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias con todo y hasta la próxima.